Hola, es un gusto saludarlos. Somos alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Sur. Cursamos el segundo cuatrimestre. Somos el equipo número 4, el cual está integrado por Ideker Gutiérrez, Abraham Góngora, María Medina y Paola Santana. En este video hablaremos sobre dos temas importantes, los cuales son la burocracia, elementos y función social, así como el ejército, clasificación y funciones. Sin más preámbulos, comencemos. Buenas tardes, soy el alumno Luigi Ideker Gutiérrez Pantí. El trabajo de investigación es la burocracia y sus elementos. A continuación daré el concepto. La burocracia está íntimamente ligada al surgimiento y al desarrollo del Estado moderno. Para el padre de la sociología moderna, la burocracia es el proceso de concentración de los medios administrativos, va de la mano del proceso burocratización, de igual manera el desarrollo del Estado. El primer elemento de la burocracia es que se rige por el principio de las atribuciones oficiales fijas, Max Weber, en 1983. Este elemento es el principio que señala como el principio de los sectores jurisdiccionales estables y oficiales organizados normativamente. Esto quiere decir que las actividades del aparato burocrático son distribuidas de acuerdo a leyes y reglas fijadas y son considerados como deberes oficiales. Los poderes dados al aparato administrativo están determinados por normas que se refieren a los medios coactivos que se utiliza dicho aparato. Tanto el cumplimiento de los deberes como el ejercicio de los derechos del cargo se fijan por un sistema de normas y las personas que realicen deben estar preparadas para ello. Max Weber, en 1983. En el ámbito público, estos elementos constituyen a la autoridad burocrática. En el ámbito de la economía privada, constituyen las bases de la administración burocrática de la misma. El segundo elemento es que se rige la burocracia por el principio de la jerarquía funcional, de la tramitación. Weber, en 1983, la burocracia está fundada en un sistema organizado donde los funcionarios superiores controlan a los inferiores y existe la posibilidad de apelar una decisión de una instancia inferior ante una superior. Este principio está presente en todas las organizaciones burocráticas, sean estas públicas o privadas. El tercer elemento es que se basa en documentos, borradores, minutas y en empleados, elementos que juntos forman un negociado llamado despacho cuando se refiere a organizaciones privadas. Weber, en el trasfondo de este elemento está la separación que la moderna organización burocrática hace de su manifestación en la esfera oficial y de su representación en la privada. Este elemento recalca la distinción entre la vida privada y la vida pública de un individuo que es funcionario burocrático y consecuentemente entre los recursos públicos y los recursos privados. El cuarto elemento es la exigencia cada vez mayor de formación profesional de los funcionarios de la administración burocrática, exigencia
aplicable tanto a funcionarios públicos como funcionarios privados. Max Weber, 1983. El quinto elemento apunta a la demanda del máximo rendimiento de los funcionarios en el cargo, tanto si se trata de un cargo en desarrollo como si es un cargo ya establecido, sin prejuicio de poder establecer un horario de trabajo. El sexto elemento de la administración burocrática es que el ejercicio del cargo es una actividad que puede aprenderse y que las normas bajo las cuales se realizan. Hola, me presento. Mi nombre es María Medina y les estaré platicando un poquito acerca de la función social de la burocracia. Antes de adentrarnos a ese tema, creo necesario que se deba saber qué es la burocracia o cómo se define la burocracia. Para eso tenemos que irnos a un poquito de historia y comenzar con Max Weber. Se dice que Max Weber es el principal exponente de la burocracia y él distinguía tres formas de dominación: el sistema tradicional, el sistema carismático y el sistema legal, que vendría siendo el burocrático. Se dice que el sistema burocrático se refiere a las personas con capacidades para ejercer un poder o un puesto de acuerdo a las normas y leyes que se establezcan. Aunque se dice que este término de la burocracia empezó a ser utilizado primeramente por el fisiócrata Gournay. El significado que Gournay le da a la burocracia es similar y se podría decir que es igual al de Max Weber. Él decía que la burocracia es el ejercicio de poder por parte de los funcionarios y empleados, pero que en ese entonces estaban al mando del que era rey. La burocracia se emplea en distintas ramas, como son las ciencias sociales, el derecho, la economía, la política y la sociología, que es lo que les platicaba en un principio, la función social de la burocracia. Algunos no conocemos qué es la burocracia, ni sabemos cómo se emplea en la sociedad. Es por eso que les daré una idea. ¿Alguna vez han esperado una larga fila para hacer un trámite? ¿O alguna vez pagaron a un servidor público para agilizar algún proceso que necesitaban? Pues de eso se trata la burocracia. La burocracia es el orden que los funcionarios o los trabajadores de cierta empresa tienen que llevar a cabo para estar en orden y acorde a las leyes que esa misma empresa establece. De igual manera, nosotros debemos de respetar esas normas para poder recibir de manera correcta el servicio que estamos solicitando. Un ejemplo claro o una característica de la burocracia, particularmente de las de gobierno, es la contratación y asignación o remoción de personal, es decir, funcionarios, de acuerdo a criterios explícitos y relevantes del desempeño de sus funciones. Si hablamos de la burocracia en México, en sentido lato, la burocracia mexicana está integrada por el universo de empleados del sector público, pero en sentido estricto debe excluir al personal obrero. Porque elabora directamente de la producción de los bienes y servicios. Para acabar con mi explicación, se dice entonces y se entiende que la burocracia son las actividades y trámites para seguir y resolver un asunto de carácter administrativo, y socialmente es el grupo formado por funcionarios o empleados de carácter público. Buenas tardes. A mí me tocó el tema de clasificación de ejército, que este tema se divide en tres partes. El primero es el ejército institucional social.
El segundo es el ejército institucional jurídico y el tercero es el ejército institucional político. Les voy a platicar primero del ejército institucional social. El ejército no es solo una institución política y organizada desde arriba, sino que es el poder militar actual de los Estados Unidos, como afirma el profesor Corradini. Se identifica con el pueblo, ya que la obligación del servicio militar tiene su fundamento jurídico en la ciudadanía del ejército. Es la misma comunidad organizada para sostener su propia personalidad, y entre el ejército y la comunidad hay identidad, no oposición. Pero el ejército todo es una agrupación humana, una familia, una comunidad de interés y de fines ideales comunes ligados por la jerarquía, la disciplina, el honor y de último término por el amor a la patria y el servicio de la sociedad. Bueno, vamos por el segundo punto, que es el ejército institucional jurídico. Si, como decía sabiamente Cicerón, donde hay hombres hay sociedad y donde hay sociedad hay derecho. Bastaría la consideración que hemos hecho del ejército como agrupación humana, del ejército como social, para quedarse ya afirmada su condición de institución jurídica. En efecto, hemos entendido la institución en general como manifestación de comunión en la realización de la idea dirigida por la autoridad y por regulada las normas. La institución es un ordenamiento jurídico y el ordenamiento es el orden dinámico, regulación, normación, el ejército por propia definición de su ley constitutiva. Es una institución especial por su objeto e índole, regida por leyes y disposiciones especiales. Vamos por el tercer punto, que es el ejército institucional político. El ejército ciertamente es una institución política en el sentido que hemos señalado anteriormente. El Estado moderno va a ser posible, dice el gran sociólogo Marx, y eso fue su teoría del gracias al ejército, porque concentra el poder y acaba con las existencias feudales, consolida el poder, se va creando una administración rudimentaria. El ejército está presente en todos los acontecimientos políticos de mayor alcance e intereses, como son los conflictos internacionales o internos, en los cuales el Estado se juega su independencia o su seguridad. El ejército es la más eficaz garantía del orden y de la libertad. Buenos días, compañeros, maestro. Mi tema a desarrollar es las funciones del ejército. Antes que nada, me gustaría iniciar comentando que en el artículo 89, fracción sexta de nuestra Carta Magna, se le faculta al presidente de los Estados Unidos mexicanos en turno como el comandante supremo de nuestra Fuerza Armada para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de nuestra Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Continuando, podemos decir que son 5 las funciones de nuestro ejército y las podemos visualizar en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Número 1. Defender la integridad de la independencia y la soberanía. 2. Garantizar la seguridad interior. 3. Auxiliar a la población de necesidades públicas. 4. Realizar acciones cívicas, sociales, que tiendan al progreso del país. Y número 5. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden público, auxilio de las personas y sus bienes y reconstrucción de las zonas afectadas. Podemos ejemplificar cada uno de estos puntos para lograr entender un poco más estas funciones que tiene nuestro ejército.
En primera tenemos la más importante, defender la independencia y la soberanía del país. Esto lo podemos ejemplificar con alguna invasión que haya sufrido nuestro país o haya intentado hacer, por ejemplo en la Guerra de los Pasteles, en donde Francia invadió y atacó nuestros puertos y nuestro ejército tuvo que repeler ese ataque. La número 2, garantizar la seguridad interior. También podemos ejemplificarlo de manera controversial con la guerra al narcotráfico que tiene nuestro ejército. Esto a partir del 2006, cuando nuestro presidente y comandante supremo, Felipe Calderón, decide facultar al ejército, invadió y atacó nuestros puertos y nuestro ejército tuvo que repeler ese ataque. La número 2, garantizar la seguridad interior. También podemos ejemplificarlo de manera controversial con la guerra al narcotráfico que tiene nuestro ejército. Esto a partir del 2006, cuando nuestro presidente y comandante supremo, Felipe Calderón, decide facultar al ejército para combatir al crimen organizado, después de que el crimen organizado había rebasado nuestros 3 niveles de gobierno y de cierta manera corrompido y sumisado a nuestra fuerza pública. En la número 3 tenemos auxiliar a la población civil de necesidades públicas. Pudiéramos ejemplificar este auxilio que hace el ejército a la población con los programas de vacunación que se realizan a través del ejército en comunidades rurales y de difícil acceso. En la número 4 tenemos realizar acciones cívicas de obras sociales que tiendan al progreso del país. Otro tema polémico en este gobierno, el actual, del señor Andrés Manuel López Obrador, en donde faculta al ejército para realizar obras sociales que tienden al progreso del país. ¿De qué manera? Les asigna las obras como del aeropuerto, por ejemplo, o del Tren Maya, que deberían ser de otras instituciones y no del ejército, pero pudiéramos ejemplificarlo de esta manera. Y la número 5 es, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, ya que la sola presencia del ejército puede disuadir o persuadir a las personas a seguir en un orden social. También se le hace el auxilio a las personas en casos de desastre, como por ejemplo un huracán, un terremoto. El ejército auxilia a las personas, a la población y las propiedades de estas personas. Y también inician con la reconstrucción de las zonas afectadas.